Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Hoy estudiaremos nuestro material en sus caminos y tenemos un apasionante capítulo, el cual dice cuando el cambio se transforma en revolución. Así que estamos en la unidad 3, capítulo 1 de nuestro libro y dice, en el siglo XVIII ha sido llamado el siglo de las revoluciones. ¿En qué sentido? Revolución de la filosofía, iluminismo, la revolución francesa, la revolución industrial, la cristiana, todas ellas, debiendo dar respuestas satisfactorias a todas ellas para su supervivencia, y también en tiempos grandes de movimientos religiosos en Europa y América, siendo más destacado el metodismo. La espiritualidad de esta época se iba a originar de una manera distinta, pues una época de movimiento misional también. Muy bien, muy bien. Eh, Todo esto surge con todo lo que es la filosofía. Y tenemos a Platón. Platón, por ejemplo, tiene el mito de la caverna. ¿Ustedes conocen esto? Pues trata de que había un hombre que estaba encadenado en una caverna y que, pues, proyectada por los actores reales que estaba a su espalda simplemente. Y eran sombras. Y ellos piensan que estas sombras son una realidad, porque no conocen el mundo exterior. Solo uno de ellos lograría salir y conocer esta realidad, y es el único que puede mejorar la condición de sus compañeros, pero corre el riesgo de ser ridiculizado y rechazado. Este hombre, para Platón, representa a los filósofos, que serían los únicos, según él, que pueden entender la realidad en su plenitud en este mundo para buscar soluciones. Pues muy bien, esta es la época de confusión, de la edad, ¿no? De esta época, de la revolución francesa también. Muy bien. También Copérnico y Galileo estaban en esta época después de él y descubrieron que la Tierra no era el centro del universo, como se creía hasta ese tiempo. Y esta doctrina había sido defendida por la Iglesia Católica. Por razones teológicas, no es de extrañar entonces que esta forma de interpretar la Tierra, la filosofía y la Biblia y la defensa católica que había condenaran las nuevas concepciones, las nuevas investigaciones, junto a sus expositores, llevando al divorcio de la religión y la ciencia, la fe y la razón. El racionalismo surge en esta época. El mayor desarrollo que tiene es en Francia, ¿ok? En París. Por lo tanto, uno de los grandes filósofos considerados el padre del racionalismo es Descartes. Y este plantea algo interesante llamado duda metódica. ¿Qué significa? Que consiste en poner en duda todo aquello que no sea aceptado primeramente por la razón. Muy bien, él era católico, por si acaso. En Inglaterra nació otra corriente filosófica conocida como el deísmo. Sostenía que el mundo fue creado perfecto por Dios, quien ordenó todo mediante leyes naturales. Por lo tanto, es muy conocido, por ejemplo, el reloj, el ejemplo del reloj. Dios creó, dice, este mundo como un reloj y dio una cuerda, ¿ok? Cuerda a este mundo y luego se retiró definitivamente y no intervino más y pues dejó que sucediera de una forma normal. Pues muy bien. Por otro lado, el concepto de Dios trinitario, la Biblia y toda la revelación de Dios, la profecía, todos los discípulos, los apóstoles, toda la historia de la Biblia, de la iglesia primitiva, estaba en decadencia, porque la creación, la encarnación de Cristo, la participación en la historia, todo estaba yéndose pa'l tacho. Nada se estaba rescatando, se estaba perdiendo. En Inglaterra el deísmo se propagó a otros países de Europa también, posteriormente a América del Norte. Entonces, pero esta importancia que adquirió fue en Francia, ¿no? Y llamado la ilustración, o sea, el deísmo, la ilustración. Y este movimiento es responsable de todos los episodios tristes de este tiempo. Guerras, fanatismo, ignorancia, intolerancia a la religión, etcétera, etcétera. En otras palabras, Voltaire, uno de sus más destacados representantes, era un gran infame que debía desaparecer para dar lugar a un imperio de la razón, ¿no? Por lo tanto, este filósofo, este personaje realmente tuvo mucho énfasis en este momento de la Revolución Francesa. En los pasos de los tiempos modernos de la Edad Media, también ocurrió algo en Francia, ¿no?
en el año 1798 comenzó una revolución social debido a las penosas condiciones en las cuales se encontraba Europa, Francia, por lo tanto en París, ¿no? Y condujo a la muerte ¿a quién? A los reyes franceses. ¿Por qué? Porque se intentó poner fin a la monarquía. Y cuando se intenta poner fin a la monarquía, se quiere un cambio político de libertad, igualdad y fraternidad. Es lo que ellos dicen. Por lo tanto, se entronizó apartadamente esta ideología de la razón, ¿ok? Y se tomaban una serie de medidas contra la religión. Infame de Voltaire, ¿no? El cristianismo en Francia tenía como único representante ¿a quién? A la Iglesia Católica, sobre el cual se estableció una constitución civil. ¿Qué significa? Establecido la Iglesia Galicana, esto es, con liderazgo de poderes políticos, ¿ok? Entonces, de esta manera las Sagradas Escrituras estaban siendo pues aisladas. Pero en medidas estas alcanzaron también a la sede romana. Todo esto alcanzó a la sede romana de la Iglesia Católica. El ejército francés, a cargo de Napoleón, invadió a Italia en 1798 y el general Berthier tomó Roma y se proclamó República Romana y el Papa Pío VI fue atrapado, deportado a Francia y falleció en 1799. En este momento muchos consideraron que el sistema romano había muerto y esto se llama la herida mortal. ¿Ok? Por lo tanto, Napoleón, a pesar de esto, Napoleón firmó un concordado con el Papa Pío VII y permitió la restauración del cristianismo católico en Francia bajo las normas galicanas, o sea, bajo las normas que el poder civil tendría el poder por encima de la Iglesia católica. ¿Ok? Entonces las resoluciones que se dieron cuando las Sagradas Escrituras fueron objeto de ataque, de persecución de los racionalistas en el siglo XVIII, muchos como Voltaire pensaban, ¿qué cosa? Los hechos de la Revolución Francesa y la destrucción de miles de ejemplares de las escrituras parecían confirmar, ¿qué cosa? Que la religión iba a desaparecer en Europa, en todas partes. Pero a pesar de eso, de este racionalismo, en otras partes había que la religión estaba candente, estaba todavía ardiente, ¿no? Es por eso que surgió dos corrientes. La primera, religiosidad del carácter místico, el énfasis en la iluminación interior separada de la Biblia. El dos, el reavivamiento basado en las escrituras. En el primero tuvo pertinencia Ignacio de Loyola, Santa Teresa de España y Francisco de Sales, ¿no? Que era una elevación espiritual mediante la meditación. Lo segundo era el pietista, caracterizado por la centralidad de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, era una obra de oración, ¿ok? En la cual las raíces anabaptistas surgen aquí. Y este movimiento vigoriza el luteranismo que ya existía. Su influencia llevaría al líder del conde Sissendorf, que establecería una iglesia morava, caracterizada por su parte con énfasis misionero, que llevaba una influencia de este grupo a las Indias occidentales y también a Groenlandia, África y etcétera. Será uno de los viajes misioneros en la cual Juan Wesley iba a realizar y se iba a encontrar con los moravos. Por lo tanto, también Juan Wesley, por ejemplo, él nace en una iglesia, una familia inglesa, de una religión, una religiosidad anglicana, eran totalmente, bueno, el total de 19 hermanos, él era parte de ellos, realizó sus estudios en Oxford, en la universidad, y pues bueno, tomó una sociedad dedicada al estudio de la palabra de Dios en oración y en favor de los pobres. Y cuando terminó sus estudios, fue ordenado como ministro en la iglesia anglicana. Y él impactó a sus oyentes por todo lo que él hacía y decía. Y en el viaje misionero se encontró con los moravos. Pero no, Juan Wesley no se dejó influenciar por la misticidad de la iluminación de los moravos. Él se mantuvo firme, dio testimonio del poder de la palabra de Dios para compartir a las multitudes. Y este género, este movimiento que surgió fue el metodismo. Y pues es en este momento cuando su influencia fue para más allá, enseñaba en las minas de carbón en Inglaterra, propias de esa época, desarrollaba la revolución industrial. Y esta época resulta, los movimientos religiosos protestantes del siglo XVIII surgen grandes pero movimientos, la aparición de la sociedad bíblica y también el desarrollo de las misiones de ultramar. Y es en este momento cuando también Guillermo Carrey está inmerso y imprimen muchas Biblias para que mucha gente lo puedan tener en Asia, en África, en el Pacífico, para que puedan conocer a Cristo.
Y por lo tanto nosotros decimos que Voltaire no tuvo éxito en discriminar, en aislar la Biblia. Dios siempre levanta personas como Juan Wesley para poder, para que se permee la Biblia y las escrituras de una forma adecuada en su enseñanza. Entonces hoy hemos estudiado acerca de esta temática, cuando el cambio se transforma en revolución. Dios y la Biblia jamás van a dejar de ser y desaparecer a pesar de los ataques que reciben. Así que no te olvides de realizar tu cuestionario en tu material, ¿ok? Y mandármelo al Classroom o al WhatsApp. Y en este momento, para acabar la clase, vamos a orar. Padre querido, gracias por la vida. A pesar de que los ataques que tuvo la Biblia en lo quemaban, querían que no se lea, Señor, tú siempre mantuviste, la religión se confundió, la razón, la ciencia, la filosofía, todo estaba confundido y la religiosidad era perseguida y tu palabra era quemada, Señor. Pero a pesar de eso, así como Juan Wesley, levantas hombres que permean con la verdad y anuncian, Señor, la verdadera escritura de tu mensaje, Señor. No nos dejes, ayúdanos a ser mejores cada día y predicar tu palabra a pesar de los conflictos en estos tiempos. Por Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Chao, chao.